¿Eres de las personas que quiere salir del país y nunca ha tomado un vuelo? ¿Y has escuchado que familiares y amigos han tenido muchísimos problemas al momento de abordar un vuelo internacional? Tengo miedo. Problemas como para poder abordar el avión o que no han sido admitidos. Así que si eres una de estas personas, quédate hasta el final del video porque te voy a contar todo lo que necesitas saber para tomar tu primer vuelo internacional sin ningún problema, con todo explicado desde que tienes que mirar todos los requisitos de migración hasta cómo salir de tu aeropuerto de destino. Así que quédate hasta el final del video porque te daré 3 super tips al final de cómo vas a ahorrar muchísimo dinero haciendo este tipo de vuelos internacionales. Ah, caray. Eso sí me interesa. Y para este tutorial vamos a tomar como referencia nuestro vuelo que fue desde la ciudad de Bogotá hasta la ciudad de México. Ahora ponme muchísima atención, tienes que verificar los requisitos migratorios al país que te vas a dirigir. En este caso nosotros nos dirigimos hacia la Ciudad de México, sería el país de México, y tenemos que mirar qué requisitos nos piden a nosotros colombianos para poder ingresar. En este caso a nosotros nos van a pedir un preregistro que tenemos que rellenar online y tener nuestro vuelo de salida como mínimo para poder ingresar. También recuerden que esto va a variar muchísimo en tu país de destino. Tienes que documentarte bien hacia cuál es tu destino para saber si tienes que tener vacunas o si tienes que tener algún otro requisito como una visa que también te pueden pedir dependiendo de la nacionalidad que tengas. También recuerda que en la descripción de este video te voy a dejar el menú con los links hacia los temas diferentes que vamos a tocar en este video. Lo siguiente es con cuánto tiempo debo de llegar al aeropuerto, y esto es muy sencillo, simplemente tienes que llegar 3 horas antes para la gran mayoría de aeropuertos, y hay algunos aeropuertos que son muy congestionados, debes llegar hasta 4 horas antes para un vuelo internacional. Lo siguiente va a ser algo muy sencillo y es hacer tu check-in. El check-in es reservar tu silla y decirle a la aerolínea que te vas a presentar al vuelo. Simplemente lo que tienes que hacerlo es online. Vas a colocar check-in Avianca. Para este caso nosotros lo hicimos con Avianca, pero vas a colocar check-in y el nombre de tu aerolínea y te va a salir el resultado en donde puedes hacer el check-in. Simplemente lo que vas a hacer es rellenar un formulario. Vas a rellenar tu formulario con el código de la reserva que te va a llegar a tu correo. Te va a llegar un código y lo que vas a colocar acá, el código de la reserva y el apellido, o dependiendo de lo que te pida tu aerolínea, y con esto vas a poder hacer tu check-in y escoger tu silla si es el caso de que tu aerolínea te va a dejar escoger algún asiento. El siguiente paso es muy sencillo, simplemente lo que vas a hacer es buscar tu aerolínea dentro del aeropuerto para poder documentar tu equipaje. Si no tienes equipaje para documentar y ya tienes tu check-in, simplemente tienes que obviar este paso y seguir al siguiente. Y el siguiente paso es el más sencillo, simplemente regálame un me gusta, suscríbete a este canal y activa la campanita para que este video te llegue a muchísimas más personas. Ahora vamos a tener algo interesante y es cómo leer nuestro pase de abordar. Es muy sencillo, en la parte de arriba vamos a poder ver lo que es el número de nuestro vuelo. Esto es muy importante. Vamos a ver cuál fue nuestro asiento que tenemos asignado, y aparte de eso tenemos que ver cuál es la sala o gate a la cual nos asignaron para poder ingresar y poderla ubicar. Y como buen aeropuerto colombiano podemos ver que nuestro gate está vacío. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente con nuestro número de vuelo, que ya lo tenemos arriba, ya te lo había dicho en dónde estaba, tenemos que irnos a ubicar las pantallas del aeropuerto para ubicar nuestro vuelo. Recuerda que tienes que revisar con este mismo número de vuelo, ya que pueden que salgan varios vuelos al mismo destino el mismo día y te puedas confundir. Y ya con toda esta información tienes que pasar por las oficinas de migración, la cual te van a pedir los requisitos de viaje para poder salir del país, que normalmente va a ser el pasaporte, y si vas para algún país en donde te piden visa, te van a pedir la visa. También te van a solicitar cuál es tu viaje, el motivo de tu viaje,
y te van a decir preguntas como para dónde vas, y bueno, es algo muy sencillo ya que simplemente estás saliendo del país y en estas salidas del país no te van a poner tanto problema. Y ya después de haber pasado todos los filtros de seguridad, tanto migración como el filtro de seguridad, lo que tienes que ir a hacer es a ubicar tu sala de espera. Recuerda que la sala de espera es simplemente la ves desde tu check-in o lo puedes ver en las pantallas del mismo aeropuerto con tu número de vuelo para que sepas cuál es tu sala de espera, y lo que tienes que hacer es ubicarte allí. Y luego de allí lo que vas a hacer es ubicarte en el avión en el número del asiento que te van a asignar en el mismo check-in. Allí está tu número de asiento y simplemente esperas tu vuelo. Luego lo que tienes que ir a hacer es a recoger tu equipaje en las bandas transportadoras. Simplemente vas a ver, hay unas pantallas en donde te dicen los vuelos que están llegando y cuál es la banda a la que te va a salir tu maleta. Y ahora sí viene lo más importante, y es pasar migración en el país que está llegando. Simplemente, ¿qué es lo que tienes que hacer? Irte, ya habiendo tomado tu maleta, lo que tienes que ir es a dirigirte hacia la parte de migración. Vas a ir con un oficial de migración y en esta parte tienen que tener muy en claro para qué van a ir hacia ese país. Y lo que van a hacer es a turismo, que es la gran mayoría de personas. Simplemente vas a decir turismo, no le vayas a decir absolutamente nada más, ni que es que vas a visitar a la abuelita, ni que es que quieres visitar a no sé qué cosa, ni que tú eres muy religioso y vas a ir a la basílica de algo. No, turismo, es solo turismo. Si vas a ir por estudios, estudio. Si vas a ir por trabajo, es trabajo. Y eso es básicamente lo que normalmente siempre te van a pedir. Es primero, siempre que tengas un tiquete de salida del país. Si es por turismo, obviamente no te vas a quedar más del tiempo requerido. Por lo menos nosotros fuimos a México y simplemente lo que hicimos fue presentar nuestro tiquete de salida. También nos van a preguntar en dónde se van a hospedar y que les muestre todo lo que tenemos planeado para hacer. Entonces tú llevas ya tu reserva, la llevas impresa y se la muestras al oficial de migración. Con eso no van a tener ningún problema. También deben de tener una solvencia económica. Eso es dependiendo del país, porque cada país pues tiene unos costos diferentes. Para nosotros en México más o menos la solvencia económica son $50 diarios más o menos, y la puedes demostrar tanto en efectivo como con tarjetas de crédito o combinando las dos. Ya una vez habiendo hecho este proceso, recuerda que esto es algo muy resumido. Cada país tiene un proceso de migración muy diferente y con algunos requisitos diferentes, como visa. Si necesitas alguna visa para ingresar a algún otro país, simplemente te la tienes que mostrar al oficial. Pero esto es a grandes rasgos lo que tienes que hacer. También recuerda que te voy a dar los 3 tips para que puedas viajar muy económico. Uno de estos tips va a ser simplemente el cambio de la moneda. Recuerda siempre cambiar la moneda de tu país del que vas a dólares y luego cambiarla a la moneda del país que vas a visitar. Eso siempre te va a ahorrar muchísimo, pero muchísimo dinero, a menos de que sea un país que ya sea dolarizado y tú puedes utilizar ahí también los dólares. Pero si el país no es dolarizado, como en nuestro caso fue México, sí, a nosotros nos pueden recibir los dólares, pero desafortunadamente te van a hacer el cambio a un valor muchísimo mayor. Entonces, una de las recomendaciones es siempre cambien los dólares a la moneda del país. La segunda recomendación es que cuando vayas al aeropuerto, en la zona internacional, la verdad todo es demasiado costoso. Entonces, uno de los tips que te van a salvar la vida y vas a poder estar muy económico es simplemente llevar empaques para que tú puedas comer durante la estancia de estos vuelos. Y el tercero es muy importante, y es que puedas ingresar gratis a las salas VIP. Simplemente es muy sencillo, se puede afiliar a alguna de las franquicias que tiene convenio para que tú puedas ingresar sin ningún problema y vas a tener una pasadilla muy buena.
Recuerda que de eso hice un video y te lo voy a dejar acá. Así que nos vemos en el siguiente video.